Buenas tardes, buenos días, queridos alumnos. No sé en qué momento van a poder escuchar esta grabación, pero bueno, ahora vamos a introducirnos en el segundo tema importante de estos inicios de la modernidad, perdón, tercero, porque es mi segunda clase, pero ustedes ya han visto tres grandes temas, como son las condiciones materiales de vida, la economía y sociedad, que lo hemos puesto en un solo bloque en esta instancia virtual, y ahora la peste negra. Es un tema que de más está agregar que tiene para nosotros ahora un significado muy particular por cuanto estamos transitando una peste o una gran pandemia o una gran enfermedad que, bueno, está atacando a mucha gente, eso es claro. Entonces, nosotros vamos a ver ahora desde una perspectiva histórica, pero también considerando lo actual, vamos a ver la peste negra, en qué consistió, cómo se expandió, qué se dice hoy de la peste negra, ¿no? Porque bueno, hay tanto estudio médico, tanta medicina retrospectiva que mira hacia el pasado que está bueno saber qué se piensa. Ustedes saben que la peste negra eh, fue un fenómeno, un acontecimiento trascendental a fines del medioevo y que marcó el sentir, el pensar y hasta las relaciones de la época. Bien podrían haber ellos hablado de una nueva normalidad después de la peste, después de los 3 o 4 años que duró la peste, digamos, en su momento más álgido, en su pico, como decimos ahora, y esa nueva normalidad sin duda que se notó. Quizás no tanto en el tratamiento del día a día cotidiano, pero sí en las manifestaciones propias de la época. Dice Lerbelock en su obra Así ocurrió la Reforma, que la muerte negra desgarró la estructura viviente de la cristiandad. Mató quizá la mitad o a un tercio de Europa occidental y arruinó la antigua estructura del feudalismo. Aquí tenemos una imagen clara de cómo se representaba la peste. Fíjense los cuerpos, en algunas ocasiones vemos, en algunas imágenes vemos esqueletos, hay un desorden muy grande, los colores que se usan son de color piel, más o menos oscuro, eh, los colores, los tonos que tienen que ver con la tierra, ¿no? El dorado, el ocre, el marrón, el rojizo. Vemos también que hay perros famélicos, cuervos. A la izquierda vemos como un carro con un montón de cráneos, como que la muerte se lleva a todos. Bueno, es uno de los ejemplos del arte macabro. Y fíjense que la muerte ahí ha atacado a todos, a pobres y a ricos, a soldados bien vestidos y equipados y a personas en situación de pobreza. La peste negra fue un fenómeno que atacó la sociedad en general. Para Johnny fue el evento puro más importante de la historia. Vamos a hablar del origen de la peste negra o bubónica. Fue una pandemia, palabra que hasta hace pocos meses nosotros no la teníamos tan actualizada. Hoy hasta nuestros niños más pequeños saben lo que significa. Y surge los años 1348 y 1350. ¿Dónde? En Oriente. Iba a ser transmitida por las ratas, es decir, la pulga que pica a la rata, una vez que muere la rata, va a saltar al humano. Hoy, aunque los estudios continúan, se plantea la ciencia si ambas pestes, la de Oriente y la de Europa, son realmente la misma enfermedad. Y eso es un enfoque actual, novísimo, reciente. Si realmente la misma bacteria es la que produjo la pandemia que estamos analizando ahora, la llamada peste negra, y si es la misma que es la que se originó en Oriente. La peste de Oriente no tuvo ese efecto neumótico pulmonar y que la hizo tan contagiosa y más letal que es la que se da en Europa. Em, ha habido muchos estudios, en ciertas regiones de Asia Menor es endémica, eso se sabe, es decir, que es propio de la zona y que la gente a lo largo del tiempo va generando las defensas. Michel Ballard afirma que la enfermedad se extendió con regularidad a través de los itinerarios comerciales y en 1347 llegaba a Marsella, en el 48 a París y Venecia, en el 49 a Londres y Frankfurt y en 1350 a Suecia.
¿Cuál sería el origen de esta peste? Bueno, un encuentro fortuito entre un integrante de una caravana extraviada cerca de Samarcanda y un roedor. Hay fuentes de la época que registraron esta pandemia. Ustedes saben que en otras épocas se intentaba escribir o llevar un registro de todo. Los mercaderes eran una constante en la región, los mercaderes que iban con su mercancía a cuestas. Y puede haber habido, sin duda, o siempre los habrá habido, roedores que viajaban entre las bolsas o entre la mercadería de esos personajes. Em, en principio, peste o la enfermedad, el roedor había sido picado por la pulga y la pulga le transmite la enfermedad. Y en principio la expansión fue hacia el este, en la China, donde la población justamente se redujo a la mitad en el siglo XIV, y luego va al sur a la India y luego al oeste en Samarcanda, y de ahí va a pasar a Europa. La duda es si realmente esa es la peste que llega a Europa. Vamos a ubicarnos en el escenario i- importante de la época, que es este enclave genovés en Cafa. Ahí les voy a mostrar la imagen en el mapa. Ustedes ven en este mapa que hay un círculo en el centro verde. Bueno, ahí está justamente la ciudad de Cafa, que está justamente ahí en la zona de Crimea. Esto era un enclave, es decir, estaba como bajo el protectorado de Génova. Los genoveses y los venecianos se disputaban un poco el comercio en el oriente, ¿no? Algo hablamos en la clase anterior, yo la grabé ayer, por eso les digo ayer. En la clase anterior sobre economía algo observamos de las rutas comerciales. Bueno, ahora estamos viéndolo ya en el escenario propio de Oriente. Justamente en esta península de Crimea estaba este enclave con sus murallas en Cafa, y si bien habían tenido una cierta relación eh, llevable o sostenida en el tiempo con los tártaros, bueno, llega un momento en que entran en conflicto los tártaros y los genoveses en ese enclave, y los genoveses defienden a la ciudad de Cafa. Por fuera de las murallas, los tártaros sufren una epidemia y empiezan a catapultar a través de justamente esa herramienta de guerra que se usaba en la época, que es la catapulta, y que generalmente se tiraban piedras gigantes, sumamente dañinas. eh, Comienzan a tirar, a arrojar hacia adentro de la ciudad los cadáveres muertos. Y se dice que esa fue la primera guerra bacteriológica, porque ellos le tiran con el cadáver, va la enfermedad. Hoy se piensa que los muertos no transmiten la enfermedad. Es decir, como decimos, como dice el dicho popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, el muerto es imposible, dicen algunos estudios, que transmita la enfermedad. Entonces, esa no fue la causa por las cuales entra a Cafa la enfermedad. Los genoveses naturalmente huyen. Los tártaros pensaban que sí, que a través de al arrojarle los cadáveres de los muertos los iban a enfermar también a la gente de Cafa, y finalmente, bueno, los iban a debilitar. Los genoveses huyen sin saber que están llevando con ellos justamente la pandemia, la enfermedad. La peste negra, entonces, lo vemos acá en este gráfico, el roedor carga con la bacteria se llama Yersinia pestis y fue estudiada muchos años después, fue estudiada por dos médicos científicos, a la vez sin conexión entre ellos, y que llegaron a las mismas conclusiones. La pulga entonces pica al roedor, y cuando el roedor muere, la pulga salta al humano que esté cerca. Recordemos también las condiciones de vida de la época. No era difícil vivir con roedores alrededor, con ratones, sobre todo la rata parda. Al picar a un roedor infectado, la pulga se convierte en agente de transmisión, es decir, otra pulga más se contagia y pasa al humano. Em, Eso también tiene que ver con las condiciones de vida
del momento. La peste tiene diferentes grados de severidad. Hay una peste que es un grado, que es la peste bubónica, que es la más común y solo aparecen bubones en los ganglios, ¿no? En la zona de axilas, del cuello. Los ganglios que cuando tenemos cualquier tipo de infección se inflaman, avisándonos que el cuerpo está combatiendo una infección. Bueno, pero en los casos de la peste bubónica la inflamación era severa, muy severa, sobre todo, como les digo, en cuello, ingle y axilas, y pasaba a ser neumónica, es decir, la bacteria llega a los pulmones y ahí infecta los pulmones. Entonces, la peste es contagiada a través de lo mismo que hoy, la peste que estamos viviendo, ¿no? El COVID-19. La saliva, el estornudo, las gotitas expulsadas al toser hacen que el paciente contagie a otros. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio, dolores musculares, fiebre constante y después, bueno, cuadros de bronconeumonía, tos, dolor en el pecho. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y luego se transforma ya en una peste septicémica donde todo el cuerpo empieza a infectarse porque la sangre ya va con infección y se va extendiendo por todos lados. Y es ahí cuando em, llega a el punto, digamos, letal, porque el cuerpo toma una tonalidad oscura. Por eso se llama peste negra. Y este es lo que los científicos en la actualidad ven como muy diferente, que la peste bubónica es una y la neumónica septicémica sería otra. Este es el color negruzco que va tomando el cuerpo, fíjense, porque se produce una necrosis de las diferentes partes del cuerpo. Este es un cuadro de la época que muestra la enfermedad, cómo se manifiesta. La gente difícilmente tenía una cama para una sola persona en esa época, ¿no? Y hay una especie o un familiar o un médico que está tratando de ventilar el ambiente con ramas de hierbas aromáticas, una manera un poco infantil de tratar de curar el ambiente. Estos son los médicos o las personas que trabajaban que atendían a los enfermos y que usaban este conjunto de extrañas máscaras, justamente con esos picos de pájaro, lo que nosotros hacemos hoy con el barbijo, ¿no? Se tapaban la cara, pero parece que el hedor de las personas enfermas ya en la etapa de septicemia era tan insoportable que en las puntas de esos picos solían llevar hierbas aromáticas para sentir aromas más agradables. Se ponían sombreros, se ponían cuellos altos, túnicas y obviamente no tocaban al enfermo para poder evadir el contagio. Estos son los cuadros típicos que muestran justamente, esto es una fracción o un detalle del cuadro que vimos al comienzo, cómo se consideraba la peste en el momento. La muerte es vista como un ángel que ataca a todos y ataca a todos en ciudad, campo, reyes, clérigos, gente más sencilla, pobres, ricos. Esto es la visión, la imagen que tienen de la peste. Siempre es el mismo cuadro de diferentes puntos, como ven. Surgen diferentes manifestaciones para combatir esto, ¿no? Antes de avanzar sobre las consecuencias o los resultados, vamos a aclarar algo. Em, no solamente, es decir, no es que la gente más pobre estuviera más expuesta a la peste. En realidad las condiciones físicas, por supuesto que inciden, pero había gente que comía a lo mejor con mayor frecuencia que una persona considerada pobre, que a lo mejor comía hacía una sola comida importante en el día y que vivía con poca ropa y con ciertas condiciones de frío y de enfermedad, a lo mejor esa persona no comía o no consumía otros alimentos que no eran tan sanos o tan salubres para el organismo. De modo que no necesariamente la gente que se alimentaba en forma abundante se alimentaba bien. Y eso el hecho de ingerir ciertas proteínas o no ingerir ciertas vitaminas o sí, es decir, de alimentarse mal, esa sería la expresión, mal alimentados, que no es lo mismo que
alimentarse poco, no son sinónimos. La poca alimentación no tiene muchas veces que ver, y más en esta época no tiene que ver con la mala alimentación. Había gente que comía mucho pero mal, entonces se exponía a ciertas enfermedades. Si no, no se explicaría que tanta gente de la nobleza o del estado, justamente del estado nobiliario, o de los sacerdotes y religiosos de más alta jerarquía se hubieran enfermado y se hubieran muerto. Entonces, había gente que ya tenía una enfermedad de base y que eso lo predisponía menos para la peste negra. El libro Medicina y Sociedad, que solo se los cito ahora, no está en la bibliografía, pero lo podemos compartir en algún momento que nos podamos encontrar, lo podemos compartir para que ustedes lo usen, de Mary Lindemann. Es un libro interesante sobre la medicina en la Edad Moderna y justamente habla de no solamente las condiciones de alimentos, sino también las condiciones de la forma de vestirse. Se usaba en esa época y hasta el siglo XVII y XVIII mucho tejido de lana, y el tejido de lana naturalmente no se lavaba con frecuencia. Eso hacía, en primer lugar, que la lana ya no tenía los procesos de purificación que puede tener en la actualidad. Y además, como la gente no la lavaba con frecuencia, acumulaba en sus poros bacterias que eran nocivas para el organismo. De modo que la gente se enfermaba de un montón podía estar expuesto a un montón de bacterias o de virus que no se daban cuenta y sin estar en contacto a lo mejor con otras personas. Es decir, ¿y esto por qué? Porque acumulaban dentro de ese tejido, se exponían a organismos o a microorganismos o a infecciones realmente severas. Recién en el siglo XVIII, cuando se generaliza el algodón, el uso del algodón, bueno, las condiciones de salud, las condiciones sanitarias relacionadas con la vestimenta o con los géneros que se usaban van a mejorar. Había parásitos incluso que transmitían enfermedades y que, bueno, producían afecciones cutáneas. Imagínense la gente con manchas, granos o irritaciones en la piel que se rascaba a lo mejor sin las condiciones de higiene y se retroalimentaban las enfermedades. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, Incluso las sustancias que se usaban para oficios como el teñido o el blanqueado o la curtiembre o también los grabados de las obras de arte, o también lo que se usaban, por ejemplo, las llamas de fuego para forjar, o los cuchillos afilados, por ejemplo, también los hornos abiertos. Podríamos hablar de un sinfín de actividades que tienen que ver con sustancias nocivas que en relación a las condiciones de vestirse o de alimentarse eran un combo explosivo. Em, pero otra cosa importante a tener en cuenta es que la gente en la época no le atribuía a las pestes una causa orgánica, es decir, no pensaban que había una bacteria o un microorganismo o un bichito o algo que había entrado en nuestro cuerpo y nos había provocado eso, sino que las enfermedades se atribuían, y esto lo leemos también en este libro, en la página 66, que la medicina hipocrática y la galénica no le daban importancia a los contagios interpersonales, sino que pensaban que el aire, el agua y los mismos lugares eran los que causaban estas epidemias, ¿no? Eh, la Biblia, en cambio, dice el Linderman, da más apoyo a la idea del contagio, sobre todo en relación a la lepra. Pero en cambio, los tratados galénicos o hipocráticos eh, influyeron en esta creencia de la gente, porque muchas personas creían, estoy leyendo, que las epidemias se debían a diversos factores que pueden calificarse aproximadamente de ambientales. Los elementos ambientales suponían con frecuencia fenómenos meteorológicos y cósmicos desfavorables, como el calor excesivo, una conjunción especial de los cuerpos celestes, miasmas o aire malo y defectos dietéticos. Los historiadores de la medicina suelen atribuir el auge de este pensamiento a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es decir, que hasta esta época todavía tenemos la idea de que la peste, o esta peste concretamente, tiene que ver con el paso de algún cometa o erupciones determinadas volcánicas, etcétera. Entonces, eso hacía que la gente también se pusiera en una situación de mayor
Es decir, genera un estrés porque la gente se pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a lo que no puede controlar. Y es ahí cuando van a surgir las consecuencias, ¿no? El hecho de que surjan los flagelantes, por ejemplo, que es la foto que vemos acá a la izquierda, a la derecha abajo, donde iban por las ciudades en grupos azotándose y pidiendo perdón por los pecados. Esto no va a ser otra cosa que propagar el mayor contagio. Los síntomas ya se los conté, quiero ir rápido para no hacer una clase tan larga, el hormigueo, los dolores musculares y demás, y luego la aparición de las bubas, la fiebre alta, el color verduzco, parduzco, negro que anunciaban una necrosis, y bueno, y esto causaba repugnancia, o sea, la gente también se alejaba del enfermo. La enfermedad solía durar hasta 5 días en algunos casos, es decir, yo puedo estar sano un día y a los 5 días ya me sepultaron, en el mejor de los casos que me hubieran alcanzado a sepultar, porque morí en pocos días de esta enfermedad. Medidas habían un montón y de las más alocadas. Se amurallaban las ciudades para que la enfermedad no entrara, se hacían sangrías, es decir, donde había bubones se hacía sangrar al enfermo para quitarle la sangre enferma, se cerraban baños, los baños públicos, eso es muy importante. Ustedes vieron las condiciones materiales de vida y la importancia que se les daba también a la higiene hasta ese momento. Y resulta que ahora los baños públicos tienen que cerrar, los médicos comienzan a usar estos trajes tan raros. Hoy vemos otro tipo de rareza en la vestimenta médica ante el COVID. Da impresión, ¿no? Las máscaras que se usan actualmente, más el barbijo, más los guantes, más los trajes de tela vegetal y demás. Bueno, en esa época eran de otra manera, pero tenían el mismo concepto, ¿no? Aislar al médico del contagio directo. Se estableció la cuarentena, palabra famosísima que también junto a pandemia y virus estamos manejando todo el tiempo. La cuarentena, que para nosotros ya no es cuarentena, lleva un tiempo más prolongado, en esa época consistía en 40 días en que los barcos no dejaban bajar a su tripulación al llegar a un puerto para prevenir el contagio si es que traían, porque ese concepto sí se tenía. Se pensaba que la enfermedad venía de otro lado, o de la cuestión ambiental o del exterior, o ambas cosas, pero nunca generada en el mismo sitio. Eh, la gente a veces también huía al campo, el que podía, bueno, este fenómeno de los flagelantes. Se le echaba la culpa a los judíos, porque no. Se les tenía miedo, porque eran de otra fe y de otra manera de vivir, entonces se los perseguía en algunos casos. Estamos hablando de diferentes reacciones en diferentes sitios a lo largo de este largo tiempo de, valga la redundancia, de peste. A veces la gente se encerraba. En el caso del Papa Clemente VI, por ejemplo, eh, el Papa Clemente VI lo encerraron literalmente todo un verano en una habitación para prevenirlo de la enfermedad, el verano italiano. Lo encerraron durante todo ese verano y se salvó, mientras que otra gente se encerraba también y ese encierro propiciaba más la enfermedad. Entonces, evidentemente, con el tiempo eso se fue descubriendo, hay una teoría que indicaría que hay un gen en nuestro mapa genético que expone más algunos que otros a esta enfermedad. El Papa dio una bula para que las personas que morían por la peste, bueno, tenían una especie de indulgencia, que ya vamos a ver de qué se trata la indulgencia, no quiero entrar ahora en esos términos doctrinales o religiosos, pero que morían, digamos, que tenían como un perdón especial de sus faltas por haber muerto por la enfermedad. La peste tenía la tendencia a atacar a los jóvenes que aún no estaban inmunizados, lo que agravaba las consecuencias demográficas. Va a ser serio. Ahí tenemos una gran diferencia con el COVID, que el COVID no ataca prácticamente a los niños, poco a los jóvenes, a menos que tengan una enfermedad de base, y ataca mucho a los ancianos. La peste negra, por supuesto, que atacaba a los ancianos también, pero también a los jóvenes. Tenemos consecuencias religiosas. La reacción psicológica ante la peste fue justamente la aglomeración de la gente en las iglesias pidiendo perdones, traficando con reliquias, como si fuera un talismán para salvarse de la enfermedad. Empiezan a pensar más en la muerte, conciben esta peste como un castigo divino, como que ya viene el apocalipsis, los jinetes del apocalipsis. La gente se desesperaba buscando una cura y de las más alocadas o una razón para esto.
quizás algún tipo de alineación planetaria que nos provocó la peste, quizás los judíos, quizás somos malos, quizás es una prueba, sí, planteos había muchos. Como les dije simplemente es esto, perdona los pecados a quien muera por la peste. Algo parecido se extendió el Papa Francisco en la actualidad para aquellos que mm, con su fe religiosa morían en la peste sin la asistencia de un sacerdote. Por otro lado, la búsqueda de un culpable al que hay que castigar para aplacar la ira divina, bueno, eso se dio, como estábamos diciendo. También se despiertan sentimientos de solidaridad, de ayuda mutua, eso también fue muy común. Hoy que es el Día de la Solidaridad, eh, tenemos que destacarlo, que la peste negra, como toda peste, despierta también lo peor y lo mejor del ser humano. Bueno, lo bueno era eso, ser heroico para ir a auxiliar al que me necesita. Surgen así en el siglo XV las cofradías, que son grupos de asistencia en las ciudades, gente laica, es decir, no eran sacerdotes, que se preocupan justamente por el más allá, por la salvación. En el norte, sobre todo, tuvieron esa preocupación en el norte de Europa. Este es el vínculo que encontramos entre la peste negra y el surgimiento del luteranismo. Empieza una devoción a dos santos en particular, San Sebastián, que es el que tienen a la izquierda, y San Roque, que es el que tienen a la derecha, justamente porque eran santos a los que se los vinculaba alguna peste. San Sebastián, que está lleno de flechas, sufre un ataque de flechas y sale ileso de eso, dice la tradición. Después muere mártir, ¿no? Pero en uno de esos ataques sale ileso y entonces se le ruega a él porque la peste es como que tira flechas por doquier al azar y a algunos le ataca y a otros no, entonces de esa manera hacen como un paralelismo entre uno y otro. San Roque le tocó justamente asistir en tiempo de peste y por eso se lo invoca igualmente. Psicológicamente había un clima de angustia, por un lado, pero también un clima de vivamos la vida como sea, disfrutémosla porque después de esto se acaba rápido. Es un poco la mentalidad también que por ahí se ve en nuestra nueva normalidad, de decir, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay cosas importantes. ¿Vieron cuando empezó la pandemia entre nosotros, que circulaban un montón de videos y mensajes y demás? Fotos, memes, etcétera, chistes y no chistes, donde se hablaba de eso, de que esto nos hace valorar lo que tenemos, que no tenemos que preocuparnos por tanto por el futuro, que no tenemos que preocuparnos tanto por lo que no hemos alcanzado, disfrutar de la familia, esto nos obliga a repensar nuestro trato con la naturaleza. Bueno, todo esto, esta reflexión que no viene mal, ya se daba también en la época, ¿no? Hasta el momento no se recordaba peste similar. Las ciudades quedaron diezmadas. Las huellas fueron profundas, demográficamente la consecuencia fue tremenda. No hay números definitivos porque, como yo les contaba ayer, los registros eran las parroquias y si se moría el párroco de la parroquia no había quien anotara las defunciones de ese lugar, ni menos aún los nacimientos. Entonces muchas iglesias quedaron sin, parroquias quedaron sin su titular porque se morían. Entonces es posible que se haya llevado a la mitad de la población europea y es posible que en algunas ciudades 2 de cada 3 habitantes morían por la peste. 300 años después, recién se repondrá el nivel demográfico, la muerte empieza a ser vista como una tragedia, ya no como un sueño con el que nos trasladamos al más allá, sino que ahora es una tragedia. No se alcanza a sepultar a los muertos, por eso esos cuadros de cuerpos descarnados, de cadáveres, ¿no? Todo esto puso a prueba realmente el temple de las personas. 1349 es el año en que París sucumbió ante la peste y murieron por día 800 personas. Esto era tremendo. Recuerden los datos que ayer yo les daba, o en la clase anterior sobre sociedad y población y economía, y yo les hablaba de la cantidad de habitantes de las ciudades, e imaginen lo que habrá sido 800 personas muriendo al día. La repetición de la pandemia, dice Belloc, produjo una reducción constante de la población europea, rebajó el potencial de vida en número, en vigor y en poder reproductivo. Aun cuando uno sobreviviera a una enfermedad, los que se recuperan de cualquier tipo de enfermedad virósica o de un largo proceso de una enfermedad bacterial, tienen que reponerse y eso implica comer mejor, eh, reposar lo suficiente, no pasar frío, no exponerse a nuevas enfermedades. Entonces, si no, porque si no, la debilidad se retroalimenta, se agranda aún más y pasa mucho tiempo para que se pueda reponer. Imaginémonos en esa época donde la gente tenía que levantarse rápido y salir a trabajar al campo
¿Cómo habrá costado reponerse psicológicamente, por un lado, donde las familias estaban diezmadas por la peste, pero también aquellos que pudieron sobrevivir de la peste, reponerse para salir a trabajar? Por supuesto que va a disminuir la mano de obra, ante eso suben los salarios, hay menos superficie cultivada, menos parroquias, eh, que las parroquias daban también asistencia a los mendigos, bueno, van a subir los precios, o sea que es una crisis de todo punto de vista. Y si decimos la pandemia trae crisis demográfica, económica y social, parece que estuviéramos hablando de la actualidad. Bueno, el paralelismo es, la comparación es válida. En las artes se muestra muchísimo el paso de la peste, porque antes, como le dije, les conté, la muerte era un sueño, había estatuas yacientes, ¿no? Como figuras dormidas, eh, como los reyes, por ejemplo, que se los representaba como durmiendo sobre la tumba con la espada en la mano, la corona puesta, en algunos casos. Bueno, ahora la imagen del muerto cambia, es como más trágico, más doloroso, con movimiento, hay como un cierto no, la figura, la representación de la muerte no es estática, es dinámica, hay como un retorcerse, como un dolerse ante la muerte, no, no quiero morirme. Y de ahí va a surgir el arte macabro. ¿Por qué? Porque alrededor de las figuras vamos a citar textos del libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento. Y surgen como danzas, la muerte como que baila alrededor de la persona y se la lleva, y se lleva a todos a gente de cualquier estamento. Por eso estos cuadros representan personajes diferentes. Fíjense, danza macabra. La muerte, como en un baile, se lleva a obispos, papas, reyes. Huizinga, en el otoño de la Edad Media, va a decir que las representaciones de los cadáveres en los sepulcros se presentan desnudos, arrugados, corruptos y con las manos y pies retorcidos, y la boca entreabierta, con gusanos pululantes en sus entrañas. Boccaccio, en el Decamerón, también hace una cita de la peste, lo van a ver después. Entonces, hacemos una síntesis de las consecuencias. Mejor dicho, hacemos un redondeo del tema. La peste surge en Oriente. Hoy, en la actualidad, se piensa, hay estudios que están dirigidos a diferenciar bastante lo que fue la peste de Oriente y la peste neumótica y septicémica de Europa, que fue la más letal. Hoy en día se diferencia. Si hablamos de que la bacteria, perdón, se inicia en Oriente, más o menos en la zona más cercana a la China, y llega por vías comerciales a Italia, y de Italia se propaga por toda Europa, parecería que estamos hablando del COVID-19. Bueno, la peste negra tuvo un camino bastante parecido. Se habla de esa causa de guerra bacteriológica entre tártaros y genoveses. Eso es un poco raro. Sí que los genoveses se trajeron la enfermedad, pero no necesariamente esta herramienta utilizada por los tártaros. Quizás sí, el mismo encierro en Cafa propagó la enfermedad. Lo produce justamente la bacteria Yersinia pestis en la pulga pica al roedor y el roedor, la pulga, muerto el roedor, salta a los humanos o a otro roedor hasta que llega al humano. Las condiciones sanitarias, ambientales y de alimentación no acompañan. El frío en Europa era muchísimo más intenso y la humedad también. No había vidrios en las ventanas, por lo tanto la ventana o estaba totalmente abierta o totalmente cerrada. Si estaba cerrada, el aire estaba hacinado y eso propiciaba también eh, este tipo de enfermedades. No es que no existiera el vidrio, no era común en las casas sencillas, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener? Religiosas. Bueno, el movimiento flagelante, el pensar un poco en la muerte, el pánico, el horror, la desesperación, incertidumbre, el apegarse por un lado a la vida terrena. Esto ya entraría dentro también de lo psicológico. Me apego más a los placeres, me dedico a divertirme por los días que quedan o por los días que me quedan, porque la vida se puede acabar de un momento para otro. O me inclino más bien a la vida ascética, a la contemplación, a la oración, pero sí hay un replanteo, esa es la palabra, el replanteo. Hay gestos de heroísmo, de caridad, de solidaridad, hay gestos de egoísmo, por otro lado, ¿no? De rechazo al enfermo, de fobia al enfermo, de fobia al apestado.
hay angustia ante la salvación, y ese es el tema que nos va a enlazar con Lutero, y hay deseo de vivir una vida más terrena, y eso es lo que nos enlaza con el Renacimiento y el humanismo. Hay reducción de la población, subas de precios, inflación, crisis económica. No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de la Europa moderna. Quedan diezmadas las comunidades monásticas que asistían con su caridad a los mendigos de la zona. Queda disminuido el clero, la cultura del clero disminuye porque no hay donde formarse, donde perfeccionarse. Eso también enlaza con la reforma luterana y la reforma católica. En el arte lo vemos clarísimo, las estatuas ya no son las yacentes, sino que ahora hay una imagen más horrorizada de la muerte, las danzas macabras, por ejemplo. Y el lucro a veces con el tema de las reliquias, ¿no? De conseguir como sea la reliquia de un enfermo. Perdón, de un santo. La reliquia de un santo. Hay una situación a veces de anarquía porque ponen las autoridades de toda una ciudad y eso también provoca desorden. Es una situación que marcó la época, ustedes se darán cuenta, lo irán experimentando mientras van escuchando esta clase, que fue un acontecimiento muy serio, un acontecimiento importantísimo para el inicio de la Edad Moderna. ¿Qué bibliografía les recomiendo para este tema? La doctora Estela Lepori de Pitot, una antigua titular de la cátedra durante muchísimos años, una sabia, una persona con muchísimo conocimiento y generosidad también en compartirlos, escribió un artículo muy lindo que es Raíces de la Modernidad en la revista de Historia Universal número 10, que es de 1998, y entre sus páginas 117 hasta las 130 están justamente las raíces de la modernidad que vamos a ver en esta clase. La peste negra y la próxima, que es el nominalismo. Les recomiendo ese artículo que está también en el drive de esta clase. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya sido clara. Cualquier cosa nos comunicamos por las vías que ya conocemos para salvar dudas.